Doña Edith, una preguntita. ¿Pudo ver algún video de la semana pasada o antepasada? Gracias. Vi video y medio. El de Video y la, medio no terminé el segundo, pero ya me contextualicé acerca de los pictogramas. ¿qué le ha parecido? ¿Qué le ha parecido los temas que hemos estado viendo? Es muy interesante todo y sobre todo el contexto que nos amplía, ¿no? El de dónde viene el hebreo y de cuáles son las lenguas que estaban en ese contexto histórico, ¿no? Y sí, la parte que me sorprendió es el asunto del egipcio, tan parecido, ¿no? Y sí, se queda uno con algunas dudas en que entonces, cuando Dios le dio los mandamientos a Moisés, Fue en hebreo, fue en hebreo. hasta allí, pues. Sí, no, ¿me escucha bien? Ajá, sí, Pues, sí, los mandamientos Dios se sí, los dio ya, creo que se detuvo un poquito. sí, los mandamientos Dios se los dio en hebreo, porque el hebreo se hablaba desde el año 2000, Ah, por lo menos desde el año 2000 antes de Yeshua. Entonces, Moshe existe aproximadamente cerca del 1500 antes de Yeshua, ¿verdad? Entonces, él se los dio en hebreo. Ya ellos hablaban hebreo, desde la época de Abraham en adelante hablaban hebreo, ¿verdad? sí, Entonces, sí, dime. más el asunto de que es tan parecido al egipcio, que ahí es donde como que nos rompe la cabeza un poquito, ¿no? Decir, o sea que Dios tomó también del egipcio para hacer el hebreo, ¿cómo fue eso, no? Ya le Es, digo. es- Esa es la parte. Lo que sucede ahí es que ellos hablaban hebreo, pero usaron el alfabeto egipcio. Ah, eso. ¿Verdad? Entonces, era hebreo escrito con letras egipcias. Eh, Bien, ese es eh, el asunto, ¿no? Que podemos hablar, es como, digamos, yo puedo hablar árabe y escribir con las letras arábigas que yo conozco. es así es, exactamente. Eso ha sucedido. Creo que le pasaba, yo di un ejemplo aquí de cómo se escribía hebreo, español en hebreo de hace 500 años, el ladino. ¿Se acuerdan el ladino? Ah, si lo dio hasta ahí ya no llegué, pero pongo atención. Bueno, claro que espero entonces para saludar un momento. Jessy, bienvenida, brava, va. Eres todo, Mashalomej. Yo te escucho, Jessy. Veo que levantó el mano. Hola, se va y viene, va y viene. No te escucho, Jessy, no te escucha. Ahora sí, Ahora sí, ahora sí. Ereto, Morey y a todos mis hermanos. Bienvenida, bienvenida. Pero Mira, aquí tengo el ejemplito ese que le está dando, pero lo tengo en la mano, por dicha. Véanlo aquí. Aquí tenemos algo parecido, pero en diferente época. Esto es ladino, esto es ladino. Ladino es español de hace 500 años, escrito con letras hebreas. Eso que está viendo usted aquí es ladino. Eso es español. Vean, aquí dice, él dio alto con su gracia. Mos mande mucha ganancia. No veamos mal ni ansia a nos y a todo Israel. Eso es ladino. Entonces, lo mismo pasó con Israel. O sea, Israel en Egipto escribía, hablaban hebreo, pero escribían con caracteres egipcios. Eran más fáciles de escribir que el cuneiforme. Entonces, eso es lo que sucede. De ahí viene toda esta famosa historia, el paleohebreo y todo el asunto, pero no hay que, bueno, yo les aconsejo que no pongan mucha atención a esa parte, pero esta es una canción, ¿no? Bueno, les canto la primera estrofa nada más para que sepan cómo es que va y ahí les mando tal vez el link que es más fácil y tal vez con verdaderos cantantes. Dice entonces, dice, él dio alto con su gracia, mos mande mucha ganancia, no veamos mal ni ansia, a nos y a todo Israel. ¿Ven? Esa es una canción ladina de hace 500 años, español de hace 500 años. Pero está escrita con caracteres hebreos. Es español, pero con caracteres hebreos. Y entonces ellos escribían hebreo, pero con caracteres egipcios. Más o menos, no es que se vea así, se habría visto de esta manera
el texto. Así vamos a aquí. Así se habría visto el texto de la Torá con esos caracteres. Obviamente, esto es algo moderno, ¿verdad? Pero se habría visto de esta manera. Entonces, en aquella época no existían espacio entre palabras, los reglones se estaban inventando, o sea, todo habría estado pegado una cosa con la otra. Y habría que ver si lo habrían escrito horizontalmente o en bustrofedón. En bustrofedón es a manera como, ¿verdad? Como se mueven los bueyes en el campo. Es decir, van para acá, después van para acá, haciendo los surcos, ¿verdad? Entonces, como un tipo de S, pero alargada. Eso es un tipo bustrofeón. Pero habría sido aproximadamente así. Entonces, eso con letras egipcias, escrito en hebreo, era idioma hebreo, letras egipcias. Como lo otro que les enseñé es idioma español, letras hebreas. Eso no es nuevo. Eso ocurre en muchas épocas. Doña Edith, dígame. Es como transliterar el español al hebreo, ¿no? Es tomar solamente la fonética y ponerla con los caracteres. Es correcto, Ujú. exactamente. Estamos transliterando, pero con letras hebreas, Ok. ¿verdad? Estamos transliterando el español hacia el hebreo. Igual sucede con el Yiddish. El Yiddish es alemán viejo, pero con letras hebreas. Alemán viejo, pero con letras hebreas. ¿Ok? Ahora sí, muchachos. Entonces, quedamos más o menos por ahí del año 1000. Nosotros, la semana pasada, quedamos por el año 1000. Entonces, ya sabemos que ya desde antes del 2000, antes de Yeshua, ya existía el hebreo. No sabemos una fecha exacta de inicio, porque la zona no se ha podido investigar a fondo, porque es una zona conflictiva, es una zona de guerra, es una zona donde el Islam existe, y ya les dije yo, bueno, ustedes saben de sobra que si encuentran algo de Israel en una zona islámica, no va a durar mucho ni la persona ni el hallazgo, ¿verdad? Ni el arqueólogo, entierran al arqueólogo con el hallazgo otra vez, ¿verdad? Lo deshacen y lo entierran. Y eso ya ha sucedido. Por ejemplo, yo les contaba la semana pasada que en Gaza encontraron una iglesia que era una construcción eclesiástica de las más antiguas, creo que era el siglo tercero, siglo segundo, después de Yeshua, y que la arrasaron, arqueológicamente destruyeron todo el edificio, le metieron máquina, lo aplanaron y hicieron un estacionamiento, ¿verdad? Eso es porque no es Islam. Entonces ellos siempre hacen eso, no es único, siempre hacen eso. Entonces por eso la zona no se investiga bien. Así que yo no he perdido en absoluto la esperanza de que después que las cosas lleguen a bueno, tal vez cuando venga el Señor, ya eso ya mejor le preguntamos a él, pero si no llega el Señor de aquí a los próximos 30 años y se acaba la guerra en esa zona, ¿verdad? Entonces tal vez se pudiera hacer la investigación. Yo creo que sí, desde aquí a 10 años ya estamos con el Señor, pero el asunto esperemos vivos y en buen sentido. Que entonces vamos a irnos a donde quedamos la semana pasada, que fue aquí, estamos en los hallazgos que ocurrieron en el Ofen, recordemos que es Jerusalén. Recordemos que es Jerusalén donde estamos. Yo voy a poner solo una imagen mía. Aquí me hablan, si van a preguntar algo, abren el micrófono y me hablan porque no los voy a ver. Entonces, solamente tengo una imagen, entonces, por favor, eh, me dicen, profesor, tal cosa, bravo, More, tal cosa, porque no los voy a ver. Entonces, me dicen, aquí tenemos entonces la zona donde fue encontrado. Ha existido muchísimos, pero muchísimos hallazgos arqueológicos en hebreo. Eso estamos hablando del año 1000 antes de Yeshua, ¿verdad? Entonces, o sea, tenemos datos del hebreo, tenemos datos de la lengua hebrea desde, bueno, desde el año 1840 antes de Yeshua, allá en las minas de turquesa de Egipto, como les dije la semana pasada. Por cierto, si alguien tiene alguna pregunta al respecto de lo que estudiamos la semana pasada, para continuar con esto, porque vamos a continuar con el hebreo de aquí en adelante. O sea, ya vimos el primer milenio del hebreo, lo vimos la semana pasada. Vamos a ver el segundo, vamos a ver si podemos ver, este milenio es el primer milenio antes de Yeshua, que es un milenio fascinante, pero es fascinante. Aquí en este milenio respondemos muchas de nuestras incógnitas como creyentes en el Mashiach y como creyentes en la Torá.
en el primer milenio antes de Yeshua, ocurrieron muchos cambios internos y que nos van a iluminar muchísimo. ¿Alguien tiene alguna duda antes de continuar? Y les voy Era, a, dime Héctor, no, no sé si entraría ahora, pero es lo de la Biblia del oso que le había comentado. ya casi, ya casi. Dame una media hora, dame una media hora, porque es que yo quiero acercarme a la época del Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento, un segundito. Ok. Es en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, donde aparece el documento, el texto. Aquí ya tengo el dato, ya lo tengo, ya lo traje a esta máquina, ya tengo el dato y les va a encantar. Es un dato fascinante, fascinante cuando uno, pero ¿qué es esto? ¿Por qué este enredo? Ustedes lo leyeron, lo vieron en la isla del oso, el enredo de lo que es ese versículo. No solamente está en español antiguo, sino que está enredado. Dime, Héctor. No, que sí, sí, es notable. Me imagino que es por ser castellano antiguo también. Sí, no, más es por lo que dijiste de tu amigo que sabe griego y que no entiende el griego del Nuevo Testamento, ahí va el punto, ahí va el punto. Ese es el punto. Recuérdame a tu amigo, recuérdame el Nuevo Testamento y recuérdame el texto, por Los favor. conceptos. Sí, exactamente, es fascinante porque nos va a enriquecer muchísimo, muchísimo en nuestra comprensión. Ok, entonces estamos acá. Esto es parte de un montón de tablas. Ok, esto se encuentra ¿cómo se llama? En ostracones. ¿Qué es un ostracón? ¿Alguien sabe qué es un ostracón? ¿Alguien me puede decir qué es un ostracón? Ok, ostracón. Es la Ajá. tablilla que se es- usaba para poner ahí la cuña y hacer el grabado. sí, sí, pero ¿de dónde sale el ostracón? ¿De dónde sale? Más o menos. Por lo general. ¿Ya se ha inventado el papel en esa época? No, 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 ahí. te faltaba, ¿verdad? Entonces, ¿en qué escribía? Sí, sí, oye, era ¿Ah? como decir, sí sabía, pues ya se me olvidó. Sí, sí, eso es usted. Sí, Eso es es usted. que ostracón sí identifico la palabra y que es más o menos por allí, ¿no? El hacer la mezcla, ¿no? Como la tablilla. Sí. Eso de que se nos olvida, bueno, yo no sé si yo soy mayor que usted, no le voy a preguntar la edad por respeto, pero ya a la edad de nosotros se nos perdona que se nos olviden las cosas, así que me refiero a que a mí a veces se me olvida, digo, ¿qué era eso? ¿Qué era eso? Cuando uno lo ve hace años, ¿verdad? Entonces, sí, un ostracón, digamos, cuando tenemos una jarra, en aquella época, eh, la- no existía papel, era difícil conseguir los materiales. Y entonces, ¿qué sucedía? Que si a uno se le caía un jarrón, como había muchos de barro, ¿verdad? No se botaba, sino que se almacenaba en un lugar. ¿Por qué? Porque los trozos de arcilla, de barro ya cocido y todo el asunto muy consistente, uno podía escribir ahí. Si el niño necesitaba hacer prácticas de escritura, escribía en la arcilla quebrada. Si uno ocupaba guardar el vecino tal me debe tantos shekels, era muy importante guardar eso y se escribía en la tablilla. Eso es un ostracón. Un pedazo de arcilla, un pedazo de jarra, un pedazo de jarrón roto que se usa para escribir. Eso es un ostracón, ¿verdad? México le llamamos tepalcate. Ah, tepalcate. Cuando se rompe, digamos un comal de barro se rompe y ya los trocitos son tepalcates. Oh, ¿en qué idioma está eso? Yo supongo que viene del náhuatl, que es de lo que había aquí en México, pero voy a investigar. Sí, y se lo dejo a tarea porque yo no conozco náhuatl, ¿verdad? Yo no conozco, pero pareciera, por el tamaño de la palabra, parece como compuesta. Pareciera, Sí, digo, pero ahí no era para escribir, o sea, el comal era para calentar o hacer tortillas, pero sí, así como que el trocito ya es el tepalcate. Es algo similar, ¿no? Porque los tracones la arcilla, pero dice usted ya quebrada, ¿no? quebrada. Ujú. Pero en esa sí se escribía, en cambio en el tepalcate, pues en ese no, pero es arcilla. Entonces usted dice, y páseme ese tepalcate, ¿es como dice? Tepalcate, incluso hay una canción de Cricri, del comal le dijo a la olla, y ¿Sí? le dice, sí, ¿qué? Te voy a agarrar y te voy a convertir en tepalcate. O sea, lo Ah, va a romper, yo no pero conocía esa palabra, con razón no entendí esa palabra nunca.
Bueno, pero es por allí, pues, Eso para es. más o menos relacionar. Gracias, muchas gracias. Sí, le agradezco que esa tareita que me averigüe qué significa, qué es, ya me dijo qué significa, pero como que pareciera que significa algo más, alguna información más, por decir, como algo así, ¿verdad? Por ahí le doy la tarea. Entonces, los ostracones, cuando un arqueólogo encuentra un montón de arcilla quebrada, dice, esto es un tesoro. Ahí empiezan a pedacito por pedacito a estudiarlo, a hacerles tratamientos químicos y todo eso para que no se desmorone. Y entonces ahí encuentran cositas como esta. Porque esto ustedes ven la forma, esto es un ostracón. Eso es un ostracón, un pedazo de arcilla quebrado donde se encontró esta información. ¿Ven? Entonces se ha encontrado hebreo para esta época ya tenemos al menos 1000 años de hallazgos arqueológicos en hebreo. Todos han sido en Israel, porque en Israel se permite la arqueología, a menos que sea un lugar complicado, pero se permite la arqueología. ¿Ok? Entonces, aquí está de cerca, vean que las letras es el cambio de las letras poco a poco, como las letras fueron cambiando, son las mismas letras egipcias que han ido cambiando, pero no solamente en Israel, también en España, en toda la cuenca mediterránea adoptaron las letras egipcias porque eran más fáciles. Entonces aquí, Profe, dime, perdón, no nos ve usted, ¿no? no los veo. Por eso, perdón, por eso le hablaba así. No, notaba que la M, la N y la Lamed, Mem, Nun y Lamed, son prácticamente iguales a nuestras consonantes en español. Sí, se parece muchísimo porque están ya en esta época, los griegos adoptan el alfabeto, el alfabeto egipcio. Todos los alfabetos se mezclan. Para esta época los griegos adoptan el alfabeto egipcio y entonces es cuando, aquí yo tengo un mapa, pero un segundito, una tabla donde lo podemos ver. Permíteme un segundito. A ver, aquí está. Vean. Ok, entonces aquí tenemos, vamos ve aquí, más o menos, aquí tenemos espérate para hacerlo, un momentito. Oh, a ver, que no era. Ok, aquí tenemos la Aleph. Vean que aquí tenemos, se ve la mano pequeñita. Sí, Ac- profe. Ok, aquí tenemos en el siglo 12 13 antes de Yeshua, tenemos la Aleph, la Aleph. Vean ustedes, por ejemplo, veamos la Aleph y la Hei. Veamos la Aleph y la Hei y la Dalet. La Dalet, vemos aquí la Dalet, la Aleph, vean aquí, ve esta que es aquí. Aleph, Hei y Dalet. Ahora vamos a ver las letras griegas. Aquí vamos a ver las letras griegas. Aquí están. Vean, aquí tenemos aquí la Aleph, la Hei y la Dalet. Misma forma, misma forma. De hecho, yo por aquí tengo un alfabeto griego donde se ve, ellos dicen desde el fenicio, porque no se fueron más atrás. Como les decía, este descubrimiento es reciente, es de hace 15 años, más o menos. Entonces, vemos cómo la Aleph se convierte en la alfa, la Dalet se convierte en la delta y la Hei se convierte en la E. Recuerden que la Hei en madre de lectura, que ya lo vimos en madre de lectura, también funciona como E. ¿Recuerdan? Sí, sí, sí. ¿Ven? Y entonces, lo mismo, aquí tenemos la Zain, la Yod, pero vamos a ver la Zain o la Yod. Vamos a ver aquí la Yod. Opa, vamos a ver la Yod. Vamos a ver qué tal. Aquí está, vamos a ver para esta época. Vamos a la época griega, a ver qué tal. Bueno, aquí no se parece, pero aquí está la Zain, vamos a ver la Zain. Aquí tenemos la Zain y la Zain de esta época.
esta época las hay. Y vamos a ver en letra griega. Aquí está la forma. Ahora, aquí está más estilizada, pero si uno va a ver un mapa cronológico, un mapa cronológico de las letras, del desarrollo de las letras griegas, va a ver cómo va cambiando con el tiempo igual. Y entonces de ahí viene nuestro español. O sea, las letras latinas, recordemos que el Imperio Romano, que los romanos, que el italiano, que el latín, se forma de tres tribus los etruscos, los sabinos y los romanos. Y los etruscos eran griegos. Y los romanos luego se convirtieron en helenófilos, amaban todo lo griego. Adoptaron el alfabeto griego, adoptaron mucha gramática griega, adoptaron mucho vocabulario griego, ¿verdad? Entonces, y lo mezclaron con sus dialectos de la zona. ¿Ok? Entonces, eso fue normal. Eso estamos hablando de toda la cuenca mediterránea. Toda la cuenca mediterránea hizo eso. Adoptó este alfabeto que era muy sencillo, más fácil de utilizar. Entonces, por eso, eso es lo bueno del alfabeto. Ok. Ajá. Entonces vamos, pueden preguntar, recuerden que no los veo, recuerden que no los veo bien, así que abre el micrófono, porque si no, no los veo. A ver. Ajá. A veces quiere funcionar, a otras veces no. Entonces, con esto llegamos al el hebreo posexílico, ¿verdad? Es decir, pasamos el exilio. Por ejemplo, los textos más antiguos de Qumran provienen de este periodo. Tenemos el 400. Vamos a ver, ¿qué sucede? ¿Qué sucede antes del exilio? Tenemos un primer contacto con el mundo helénico. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes eran los primeros de la élite que llegaron a tener contacto con Israel? A ver si recuerdan. Los fenicios, Antes de los fenicios. los filisteos. Los filisteos, Ah, los filisteos, ellos venían de la zona de la élite, ellos hablaban griego, un tipo de griego muy viejo. Entonces, en Israel entraron algunas palabritas. Recuerden también que los babilonios hablaban arameo y la lengua aramea era la lengua internacional. Hay datos donde tenemos ahí, dice, no me hables en hebreo desde la muralla, decía el príncipe, háblame en arameo porque yo sí entiendo y el pueblo no entiende. Dice, no, vine para que todo el pueblo entendiera, ahí dice, aramit y brit, perfecto. Entonces, ahí tenemos un hebreo bastante puro. En la época del exilio, ¿a dónde fue que los enviaron en la época del exilio babilónico? ¿Qué idioma hablaban ahí? Ara- Acadio. Acadio, arameo, dice Dora, correcto. El arameo estaba desplazando el acadio. Estamos hablando del año del 600 aproximadamente al 532 aproximadamente antes de Yeshua. En esos 70 años aproximadamente, ¿verdad? Entonces, los que eran más viejos de haberse ido para Babilonia, los primeros en irse, ellos todavía hablaban bien hebreo. Los de edad media hablaban medio hebreo, medio arameo. Y los jóvenes, ellos no entendían casi nada de hebreo. Ellos no entendían casi nada de hebreo. Por eso ocurre algo muy interesante. Si mal no recuerdo, Nehemías. Es en Nehemías, ocurre el dato este, vamos, ya les voy a decir dónde está. Sí, aquí está. Nehemías, capítulo, para el capítulo 8 empieza a necesitar traductores, intérpretes, traductores. Ahora, la mayoría de la gente necesitó, los que en Israel no todos fueron expatriados. Los que fueron expatriados, recuerden que la política babilónica lo que hacía era expatriar a los príncipes, a los generales, a los reyes, o sea, la aristocracia, para que gobernaran Israel desde Babilonia, para que fueran parte del gobierno babilónico, ¿verdad? Si no gobernaba Israel, por lo menos para ser parte del gobierno babilónico. ¿Dónde sabemos eso? El libro de Daniel nos lo dice claramente. Ahora, ven qué interesante vean interesante cómo Daniel, él era de haber sido la aristocracia, porque lo pusieron a gobernar. De una vez lo mandaron a la parte del principado. Y vean ustedes que Daniel está, casi la mitad de Daniel
está en arameo, la mitad está en hebreo, la mitad está en arameo. Mucha gente dice, ah, no, es que esa gente se haya perdido el hebreo. No, no, no es cierto. Él escribió muy buen hebreo y tenemos datos de que el hebreo continuó. Vean Qumran, por ejemplo. Es decir, tenemos miles de documentos de esa época en hebreo. O sea, no se puede argumentar, no se puede argumentar que tenemos, que el hebreo desapareció. Eso se creía hace 100 años. Ahora ya no. Ya hay miles de documentos que nos dicen el hebreo continuó y continúa hasta la actualidad. Permítame un segundito. El arameo de Daniel no es un arameo cualquiera, no es un arameo de Israel. Dígame que estoy grabando. Sí, estoy grabando. El arameo de Daniel era un arameo se llama arameo de Cancillería. Era muy fino. Por eso a veces Daniel, él habla en tercera persona. Al referirse a él, habla en tercera persona. Eso es normal en niveles altos de léxico. En niveles altos de léxico, hablar en tercera persona. Es que Fabián dijo tal y tal cosa. Fabián dijo en la primera clase tal y tal y tal cosa. Eso era normal y ustedes lo van a encontrar en documentación aramea de esa época, cartas de Nabucodonosor y todo el asunto, usted lo va a encontrar así. Por dicha existen. Y entonces el arameo de Daniel no es arameo del siglo segundo, como dicen los escépticos, es arameo del siglo quinto. Y hay un dato, este dato es muy importante para que se lo aprendan. Un segundito. La Real Academia hace revisiones gramaticales cada 30 años, léxicas y gramaticales. Todas las lenguas vivas hacen revisiones gramaticales. El hebreo, el griego, el inglés, porque el idioma va envejeciendo y hay que renovar modos, etcétera. Eso es normal en cualquier idioma. El arameo, esto es muy importante para saber la edad de Daniel. El arameo de Daniel no sufrió no sufrió la revisión léxica del 400 antes de Yeshua. Quiere decir que el arameo de Daniel es anterior al 400. Hubo una revisión léxica que se conoce entre los estudiosos de arameo. Y esa revisión léxica se nota en todo, por ejemplo, en las cartas de Elefantina en Egipto, que es del 400-300, se ve en cambio de vocabulario. Y no solamente eso, en toda la región arameo parlante, que es el oriente, prácticamente el oriente, arqueológicamente se vio el cambio, hasta que se encontró los documentos donde dice, vamos a hacer este cambio de esta estructura a esta otra estructura, de este verbo a este otro verbo. Entonces, Daniel no sufrió, o sea, no existe, ya existía antes de ese cambio léxico, porque Daniel conserva el cambio, conserva la forma arcaica antes del cambio léxico. Es como que leyéramos Reina Valera, la Biblia del oso. Cualquiera que lee la Biblia del oso dice, pero esto es español viejo. Cualquiera que lea arameo va a decir, ah, pero esto es arameo viejo. Una persona que no sepa arameo, va a decir, va a creer lo que dicen los escépticos como Robert Bullman, que dice que Daniel fue escrito lo más tardar para el 200 antes de Yeshua, después de los macabeos. ¿Por qué? Porque hay un prejuicio filosófico, hay un prejuicio filosófico que dice que Dios no puede intervenir en este mundo. Eso es un prejuicio, porque eso se llama teología naturista, porque que todo tiene que ser de manera natural. No puede haber nada sobrenatural. Dios no puede intervenir en este mundo. Eso es ignorar completamente a Dios en nuestras vidas. Entonces, ellos dijeron eso, pero las personas que creen eso no vieron el análisis porque este análisis se descubrió en los 60. Este cambio gramatical del arameo se encontró en los 60 y Bullman es de 1930. Entonces Bullman decía eso y no se ha dado cuenta porque no se ha hecho el descubrimiento que ya se sabe, ahora se sabe que el arameo de Daniel es anterior al cambio léxico que ocurrió en el 400 antes de Yeshua. Quiere decir que Daniel es anterior al 400. Por lo tanto, lo sitúa completamente gramaticalmente antes del 400. Y con eso se cae el argumento. Dime, Héctor.
No, profe, yo estaba anotando y me perdí nomás. Quería preguntarle que cada cuánto la Real Academia hace las revisiones, cada 30. Cada 30 años. Cada 30 Es años. más, profe. Después lo demás lo vuelvo a ver el video para tomar los apuntes, porque es mucha info muy, muy linda. Baruch Hashem. Si quieren, si pueden preguntar, si quieren preguntar, preguntan, muchachos, ¿verdad? Nos falta estudiantado. Un saludo para todos los que no están por acá. Los queremos mucho, ¿verdad? Y nos hacen falta sus preguntas. Entonces, volvamos a Israel. En Israel, levantaste la mano, Héctor. Dime, dime. Sí, profe, no, que también, no sé acá si me equivoco, no, corríjame. Tengo entendido que la Ketubá eh, nace en realidad en Babilonia y las primeras Ketubá son con escritos arameos. Todas que tu voz está en arameo. Todas. Todavía. La que tu mía está en arameo. O sea que la Ketubá no es algo que viene del pueblo de Israel, no sé, como cuando decimos, no sé, el pacto entre Dios y el pueblo en el Sinaí es la Ketubá. No sé de dónde, no sé cuál es el origen de la que tu voy a averiguarlo. Ok. Sí, yo tengo que y todo el asunto, y yo he visto que viejísimas, pero no conozco el origen de la que pero buena pregunta, es una buena pregunta. Gracias, toda roba. Ok, entonces, entonces, cuando el pueblo de Israel volvió de Babilonia, hubo una necesidad, y esa necesidad se ve aquí clarita en Nehemías capítulo 8. Hubo necesidad de traducir del hebreo. Hubo dos elementos. Bueno, hubo varios elementos fascinantes que nos van a servir muchísimo para entender. Eh, la necesidad de traducir del hebreo al arameo. Pero recordemos que la Torá aproximadamente, ¿hacía cuánto había sido escrito la Torá para este tiempo? ¿Hacía cuánto había sido escrito la Torá para este tiempo de Nehemías? Por lo menos 1000 años. 1000 años. El hebreo de la Torá, el hebreo de la Torá era diferente al hebreo de esta época. Ya había cambiado, no abismalmente, pero ya había cambiado. Y hubo entonces la necesidad de cambiar del hebreo de la Torá al hebreo de esta época. ¿Dónde sabemos eso? En los textos de Qumran. En Qumran se encontró hebreo de la época, este hebreo se llama hebreo neoclásico. Hay varios nombres, yo le llamo hebreo neoclásico, otros le llaman hebreo qumránico, otros le llaman hebreo rabínico, pero yo le llamo hebreo neoclásico. Por el hebreo clásico, yo le llamo a antes de la deportación babilónica. Yo le llamo hebreo clásico antes de la aportación babilónica, del 600 hasta el 2000, antes de Yeshua. Yo le llamo hebreo clásico, arcaico, premosaico, postmosaico, como ustedes vieron ahí, y vimos la referencia. Entonces, en el hebreo de Moshe, en Bereshit, tenemos cualquier cantidad de egipcismos, costumbres egipcias. En Shemot, en Éxodo, ustedes van a ver, y allá en Canaán no es como acá, que allá riegan abundantemente, en cambio aquí regamos con los pies. Verás que usaban las crecidas del Nilo el pie servía como pivote para cambiar, hacer pequeños canales en la tierra, y entonces con el pie, entonces eso es regar con el pie, ¿verdad? No es que agarraran la manguera con el pie, no, no. Manguera aquí dicen a un tubo plástico, no sé si usted le dice manguera también. De goma Sí, para que eso. va la canilla y de ahí sale el agua. Es que manguera en algún lugar le dicen a las mujeres que venden mangas, entonces por eso es que mangos, entonces digo, no, mejor explico. ¿Verdad? Entonces ustedes van a ver que en la Torá, Moshe, bueno, de Bereshit se ven costumbres acadias y semíticas de otra zona, no de Egipto. Después con José se van viendo títulos egipcios que eran de la época. O sea, hay cualquier cantidad de información y usos egipcios que no ocurrieron ya después. Cuando ya tenemos Isaías, ahí tenemos todavía palabras en acadio en Isaías, creo que Isaías 55, yo tengo la cita por ahí, se la tengo que dar, donde aparece un acadismos por ahí, y empiezan a crecer los arameísmos, pero son poquitos todavía. Ya después de la época de la deportación babilónica hay cualquier cantidad de arameísmos. Entra el vocabulario, se enriquece, no es que el hebreo desaparece, se enriquece con palabras arameas. Y entonces sucede este cambio importante.
hay una retraducción del hebreo antiguo de la época de Moshe a un hebreo nuevo. Entonces, aquí entramos a aquel... Ah, por cierto, Héctor, gracias por los documentos que enviaste. Muchas gracias por los documentos que enviaste. Ok, aquí tengo, vamos a ver, permítame un segundito. Y profe, ese sería ya el hebreo neoclásico, esa transformación. Esa transformación entra en hebreo neoclásico, correcto. Al hebreo neoclásico. Vamos a ver, aquí está. Entonces, lo que sucede es que ese hebreo, esa traducción, esa retraducción del hebreo antiguo al hebreo neoclásico no es una traducción literal como nosotros estamos acostumbrados. Es una traducción interpretada, no es una traducción literal. Es decir, da sentido. Incluso aquí, en el texto de Nehemías, dice que ellos le dan el sentido al texto. Recuerden, aquí mismo dice que le dan el sentido al texto. Dice el versículo 8, ellos leían en el libro de la Torá de Dios explicando y aclarando el sentido de modo que entendiesen la lectura. Recuerden que ya había intérpretes del pueblo para el pueblo, de hebreo a hebreo, y de hebreo a arameo, y de hebreo a arameo. Entonces, tenemos la primera traducción. Esto que en este momento es oral porque es en presencial. Pero después empezó a escribirse esa nueva versión de hebreo a hebreo. Opa, opa, segundito. La batería se me olvidó conectar un segundito. Aprovecho para el comercial de los mangos, ya se me antojó un mango. Entonces, casi me quedo sin batería. Digo, profe, que ya se nos antojaron los mangos y todavía no es temporada, ¿eh? Ahí no es temporada todavía de mangos, pero aquí no, Aquí, ahí cuando es temporada de mangos, ahí. hasta el verano. El Aquí verano. todavía estamos en invierno. Ah, sí, cierto, sí. Sí. Ay, qué rico, qué rico. A mí me gusta, pero mango verde me gusta mucho. El mango, no, intermedio, intermedio. Las mangas. Aquí hay un lugar que se llama Orotina, aquí en Costa Rica, donde si le cae una manga es lo último que uno ve caer, ¿verdad? Porque son como así enormes, gigantescas, ¿verdad? Son deliciosos, así como así son. Increíble. Y los marañones, ¿he visto marañón? Los marañones son como así, uno hace un pichel, no sé si pichel, ¿cómo se llama? ¿Cómo le dice? De marañón, de fresco. Jarra, Ah, ¿una cómo? una jarra. Pero una jarra así, como un litro y algo en un solo marañón. Vieras qué cosa más rica, sí. En la tierra es muy rica ahí en Orotina, se llama Orotina ahí. No es cualquier parte del país aquí. Ah, Y- eso. Pues buen provecho. Cuando tenga alguno, le tomo una foto para que lo vean, porque es la foto lo único que le puedo enseñar, porque lo demás. Ok. Y Muy el bien. sabor no los imaginamos. Ah, sí, delicioso. Bueno, entonces el asunto es que ya tenemos por la necesidad, nace la traducción al arameo y del hebreo al hebreo, al arameo y del hebreo al hebreo. Entonces, de hebreo antiguo a hebreo moderno. Entonces, esta versión de hebreo neoclásico se encontró en Qumran, y entonces dio origen a esto que Héctor mandó ayer. ¿Qué dice ahí? En Arge, Episen, Oceos, Ton, Uranón, Ketijin, y Dejin, y ahora todos que, Catasquevas, todos que, Scotos, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta es, esta es la Septuaginta. La Septuaginta no nace, no nace de la idea de lo que, o sea, la Septuaginta, sabemos que para allá, para la época de Ptolomeo Eupator, de Ptolomeo Lago, los Lagias, 280 antes de Yeshua, 280 antes de Yeshua, estamos como a 150 años de Nehemías, ¿verdad? Ya se hace la traducción, pero no nace del aire, no nace del aire. La Septuaginta la sacan de esa nueva traducción
del hebreo. Por eso es tan diferente al texto hebreo, porque es interpretada por judíos, para judíos, pero estamos hablando que fue interpretada por lo menos 100 años antes del periodo helenístico. O sea, la interpretación hebrea la tenemos para la época de Nehemías, del 440 aproximadamente al 350, nace esa traducción del hebreo al hebreo que se nos conservó en pedacitos, pero en Qumran. O sea, tenemos una versión hebrea en Qumran, pedacitos de la versión hebrea que es idéntico a la Septuaginta. O sea, no es anterior a la Septuaginta, para que me entiendan. El documento que se encontró en Qumran es anterior a la Septuaginta, pero dice lo mismo que la Septuaginta. Y está en hebreo. Anterior a la Septuaginta, en hebreo. Por lo tanto, este fue el que dio origen a aquel documento. El documento de la Septuaginta, el documento de la Septuaginta es una traducción al griego de aquel documento hebreo, no del texto antiguo, no del texto antiguo. Entonces, aquí es donde entra el punto. ¿A quién se le ocurrió decir que, por ejemplo, en Isaías 7:14, que era Parcenos, que Parcenos era, que Parcenos y Alma, eh, virgen y mujer joven, era lo mismo? Se les ocurrió para la época de Esdras y Nehemías. No se les ocurrió a los helenistas. Eso no es cultura helénica, es cultura judía. Entonces, cuando tradujeron como Teotocos, Antropotocos, ¿cómo se llama este otro? Eh, Parcenos, ¿verdad? Cuando trajeron Parcenos al griego, que no es, que es Betulá, que es como Betulá y Parcenos, entonces tenemos un concepto hebreo que ni siquiera está cerca del periodo, o sea, ni siquiera está dentro del helenismo. Fue conceptualizado dentro del hebreo para judíos que venían saliendo de Babilonia, para judíos que apenas se hablaban, o para judíos que vivían en la época de Nehemías, que no hablaban bien el hebreo de la Torá. Entonces se lo reinterpretaron de judíos a judíos, de hebreos a hebreos, ni siquiera estaban pensando en absolutamente nada, nada de Yeshua ni nada. Entonces la traducción es una traducción honesta, no es una traducción fingida, es decir que dice Isaías 7:14, virgen, es la traducción correcta de la palabra alma que aparece ahí, y alma y betulá eran sinónimas en esa época. Ahora se hace una gran diferencia, pero es por Yeshua que se hace la diferencia. No o sea, es una diferencia ahora teológica. Ahora la diferencia es teológica, pero históricamente eran lo mismo. De hecho, Maimónides define a virgen, a la alma, a la mujer joven, la define como vírgenes que están en edad casadera. Maimónides en la Edad Media dice, una mujer joven es una virgen en edad casadera. Eso lo dice Maimónides, le puedo conseguir el texto donde aparece eso. O sea que alma y betulá son sinónimas. Por lo tanto, virgen, traducir Isaías 7:14 como una virgen concebirá y dará un hijo es correcto históricamente, gramaticalmente, o sea, filológicamente, no es mentira, es verdadero. Dime, Héctor. Sí, profe, perdón. Y ahora que usted toca este tema, ¿vieron cuando Abraham le pide a Eleazar, era, ¿no? El criado. Bueno, cuando le pide la doncella para su hijo, y ustedes observan, por ejemplo, no sé, es el capítulo 24, perdón, de Génesis. Y si se ponen a ver del versículo 8 en adelante, dice, y si la mujer, siempre haciendo referencia a la misma mujer que es para el hijo. Ahí es Isha. Y después vas a ver en el 14 que dice que la doncella nahará. Y después vas a ver en el 16 que dice virgen betulá. Pero son todos conceptos para la misma mujer. Correcto. Es para la misma. Y después vas a ver en el 43 que dice, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua, sea pues que la doncella alma. Ajá. Entonces, esto es la misma mujer, los mismos conceptos. Abraham hablaba de la misma. Eliezer hablaba de la misma. Eliezer, perdón.
Sí, Correcto, exactamente, así es. Qué bueno saber hebreo, ¿verdad, Héctor? Es ahí donde se cae todo eso a contraargumento. sí, totalmente, profe. Sí, es muy lindo cuando vas descubriendo esas perlitas. Eh, Exactamente. El contraargumento que dice que no, que ahí no es, que eso está que es una mala traducción, una mala interpretación. La gente que sostiene eso, si es judío y sabe hebreo, lo está haciendo por ignorancia, y si sabe, y si lo sabe, lo está haciendo por maldad. El que no es judío y no sabe hebreo, está repitiendo sin saber lo que está diciendo. Está repitiendo sin saber lo que está diciendo. Incluso hay una terrible hay una terrible fábula medieval que ustedes probablemente ya la hayan escuchado, que se llama Toldot Yeshu, se llama esa fábula. Es una fábula medieval que está como en 11 versiones, existen 11 versiones diferentes. Y ahí se habla de que eso también aparece en una parte del Talmud, pero pero ahí esa fábula tiene un final feliz. Esa fábula tiene un final feliz, y le voy a decir. Dice que Yeshua no nació de José, sino que tuvo relaciones con un soldado que se llamaba Pantera. Probablemente lo hayan escuchado. Pantero, Pandira. Hay varias maneras de vocalizarlo, ¿verdad? Pero el asunto es que obviamente eso es falso, completamente falso. Pero si ustedes van a poner atención a la palabra, el nombre del soldado, dice que Yeshua era hijo de Pantera, ¿verdad? Pero esa palabra pantera es parcenos. Es alguien que quiso burlarse, y entonces en lugar de decir parcenos dijo pantera, pero parcenos es virgen en griego. Entonces está diciendo que Yeshua está confirmando que Yeshua es hijo de la Virgen, ¿verdad? Está confirmando. Entonces, cuando alguien les diga, sí, hijo de la Virgen, claro, Pantera, hijo de la Virgen, porque está ahí, quisieron sacar una burla. Eso es una burla de palabras, es una burla de palabras, ¿verdad? Obviamente es una burla y horrible, pero están hablando del término parcenos en griego, y de ahí lo convirtieron en parteros. Hizo un juego de palabras ahí. Entonces, para que sepan cómo es el asunto. Ok, volvemos. Si hay preguntas, pueden preguntar. Bueno, pues si hay preguntas, pueden preguntar. Dime, doña Edith, dime. Gracias, profe. Entonces, a ver, entendemos que el hebreo que hablaba Moisés no es el mismo que hablaban una vez que que regresaron del exilio. Pero en esos años que van, como dice usted, del 2000 al 600, también debió haber cambios lingüísticos. Sí. Y bueno, quisiera yo confirmar si esta era precisamente la labor de los escribas, que había siempre escribas que iban traduciendo la Torá, iban traduciendo los escritos, los salmos, todo esto. Y bueno, a ellos les tocaba la función de lo que ahora hace la RAE, ¿no? En nuestros tiempos, que es ir actualizando el idioma. Porque vemos, por ejemplo, los reyes, ¿no? Josías, que encuentran los rollos y van a preguntar con Hulda, y ellos se enternecen, ¿no? El rey, y obviamente él tiene que entender, y no sabemos de qué año o cuántos años habían pasado para que se leyera otra vez el texto, y si ya era también un hebreo para ellos, antiguo también, y tenían también que ir actualizando. Sí, correcto. Bueno, tenemos, espere para ver, voy a buscar datos, porque sí hay datos al respecto, y por eso es que se buscaba a los sacerdotes. Recuerden que los sacerdotes estaban dedicados a eso. Los sacerdotes estaban dedicados a eso, y después de la época, después del exilio, empezaron a nacer grupos de, por así decirlo, legos, no sacerdotes, legos, ¿verdad? Legos, gente que no era sacerdote, que eran expertos en la Torá. Luego empiezan a nacer los grupos aquellos, los saduceos, los esenios, los fariseos, que van naciendo por el 130, 150, 200 antes de Yeshua, porque ya eran profesionales, pero no eran sacerdotes. Recuerde que el sacerdocio había caído mucho por aquel asunto de comprar el sumo sacerdocio, aquel asunto de corrupción. No todos los sacerdotes, como siempre, es una cúpula sacerdotal, siempre es un grupito de sacerdotes lo que hacen eso, pero sí, hay rasgos claritos donde uno puede ver diferencias léxicas en la Torá, hay rasgos. Es decir, la palabra significa lo mismo, la palabra significa lo mismo, la antigua y la nueva, pero obviamente hay una que es nueva y otra que es más nueva. Una antigua y una que es más nueva. Eso se llama, eso lo vamos a ver más adelante,
Eso se llama Kerei Ketib. Está escrito tal cosa, pero le hace tal cosa. Eso lo tenemos, por ejemplo, voy a darle ejemplos ya. Ahorita uno que recuerdo en este momento y es más fácil de encontrar. Permítame un segundito. En el libro de Ezequiel, esperen un segundito, en Ezequiel, vamos a ver, aquí tengo un par. En Ezequiel 9, ya lo voy a proyectar. Eso se llama Kereketi, vean aquí, Ezequiel 9, 9:4, 9:5, es que en Ezequiel abunda mucho esto. Vean, aquí tenemos entre paréntesis lo que está escrito en el texto antiguo. Y fuera el paréntesis al lado, lo que debe leerse según la gramática cuando se hizo esto. Los dos se leen iguales. Recuerden que la terminación Kamaz Yod Bab se lee Elav. Y aquí a la par tenemos Elav. ¿Lo ven? O sea, hay un cambio gramatical, un cambio morfológico pequeño, con Yod o sin Yod. Hay un cambio morfológico pequeño, pero no es único, no es único. Ocurre muchísimas veces. Vean esta otra palabra. Aquí tenemos Einegem. Dentro del paréntesis es lo que dice el manuscrito, la forma más antigua. Y tenemos fuera del paréntesis cómo se lee para la época que se vocalizó. Einegem. Ambos se leen igual, pero una tiene yod y otra no tiene yod. Esos son cambios morfológicos. Esos son cambios morfológicos y existen cambios sintácticos también. Existen cambios sintácticos. Entonces, eso se sabe a nivel de escriba. Y también con los textos de Qumran se enriqueció mucho más esto. Cómo fueron cambiando con el tiempo. O sea, es interesante que el texto no cambia el significado, pero que sí hay cambios léxicos. Sí hay cambios léxicos y eso se van viendo. Mira, entonces uno sabe, esto fue escrito en tal época, esto otro fue escrito en tal época. Por lo mismo que cuando uno lee un texto antiguo, dice, eso está antiguo, más o menos de hace 200, 300 años, porque usa esto, otro, usa aquí, usa allá. Entonces, cuando uno aprende hebreo, bastante hebreo, uno se cuenta, mira, esto es de esta época, esto es de otra época, esto viene del norte, esto viene del sur, porque en el norte se escribió de una manera y en el sur se escribió de otra manera. Uno ya no puede identificar, yo al menos yo no he logrado identificar por tribus. Yo no sé si habrá alguien que lo haya logrado, yo no. Sé que más o menos norte, sur y de épocas, pero no sé si por tribu habrá, bueno, hay una pequeña diferencia por tribu, pero es la única que yo recuerdo ahorita cuando sucedió aquello de los efraimitas que hicieron aquella barbarie, ¿verdad? Entonces ellos decían Sibolet y los de Judea decían Shibolet. Esa es la única que recuerdo ahorita. Shibolet, ve que existían. En Qumran se encontraron más. Entonces, con eso nos damos cuenta que el texto no ha cambiado, aunque su léxico haya cambiado. O sea, el mensaje es el mismo, el significado es el mismo, aunque haya una letrita de más, una letrita de menos, un sonido de más, un sonido de menos, porque estamos hablando de cambios internos del hebreo naturales del idioma. Ahí, en estos cambios pequeños, es donde se cae la guimatría. La gematría pega con esa parte, porque una yod de más, una yod de menos es 10, 10 de más, 10 de menos, una vez de más, una vez de menos son 6. Entonces la gematría se cae. Entonces ellos siempre andan buscando cuál es el texto más antiguo para hacer el análisis gemátrico, porque la gematría es nueva, la gematría no existía para la época de Moshe, ni para la época de Esdras, ni Nehemías. Eso viene para la época helenística, como 200 años antes. Entonces, ahí la gematría se cae completamente. Y entonces también cuando bueno, yo he escuchado, pero eso es nuevo, esas otras interpretaciones, cuando usan los significados es parecido a la guimatría, pero los significados de las letras, los significados de las letras hebreas, porque hace como en los 80, por decirlo así, en los 80 solamente existía un significado para letras hebreas. Allá por como unos 10 años después, en los 90, alguien dijo, bueno, pero esta también podría significar tal cosa. Y después en los 2000 alguien salió más diciendo, eso también podría significar esto. O sea, en diferentes épocas se le agregaron diferentes significados. Pero si ahora nos damos cuenta que vienen de la época egipcia y cambian una yo más, una yo menos. Además, recuerden, hay varios cambios léxicos que ocurren en la época de los masoretas. En la época de los masoretas, recuerden que ellos agarraron letras que eran dobles, la pusieron juntas y pusieron el Dage Hazak. Entonces hay dos Samek, hay dos Shin,
hay dos lamed ahí, no hay una, hay dos yod. Y entonces, imagínense hacer todos esos cambios. Entonces, en gematría y en ese tipo de significados, se cae completamente el proceso, ese tipo de interpretación. ¿Está claro, Ñadit? Sí, profe, muy interesante porque sí, de repente podemos estar queriendo sacar alguna interpretación basados en los pictogramas y forzar, ¿no? Pero obviamente siempre tenemos que acudir al resto de la escritura para verificar toda enseñanza, ¿no? Y que a lo mejor sí es bonito encontrar que, mira, pues según los pictogramas nos da esta frase que se corrobora en el resto de la escritura. Y es hasta emocionante, ¿no? Sí. Pero sí tenemos que irnos con cautela para no abusar primero de este tipo de interpretaciones y por la otra, si ya está escrito en el resto de la escritura, es como buscarle una base donde ya hay base. Y otra duda que me surge, profe, porque también hay una teoría que dice que la Biblia se escribió después del exilio o durante el exilio. Y con todo lo que usted nos está narrando, obviamente quien no tiene la información completa dice, mira, la Biblia se escribió hasta ese tiempo, sin tomar en cuenta que fue más bien la escritura, vamos a decirlo así, ¿no? La actualización del lenguaje al que ya se usaba en este tiempo de manera corriente, ¿no? Correcto. Eso que me está hablando usted es de la teoría documentaria, eso último. La teoría documentaria que fue inventada por Wellhausen, bueno, Antito de Wellhausen, unos más, eso ellos trataron de decir, bueno, el origen de la Biblia. Recuerden, la teoría documentaria tiene una base filosófica, la teoría, bueno, como todo cosa, como casi toda cosa humana, tiene una base filosófica. La base filosófica es bueno, empieza como por Hegel, que bueno, empieza con Newton. Empecemos con Newton. Eso lo vamos a ver en el libro 2, pero vamos a verlo ahorita. Newton logró hacer grandes avances en la mecánica, en la física, en la mecánica newtoniana, se llama así, mecánica newtoniana. Es una mecánica macro, una mecánica macro. Y esas estrellitas no entiendo qué son, Héctor. Quita mi cabeza, profe. A explotar. Ya. No entendía qué eran las estrellitas. No, no encontraba, quería buscar el que se le sale como la Ah, cabeza, el cerebro de mucho trabajo y no lo encuentro, encontré como un explosivo. bueno, gracias. Muchas gracias. Entonces, Newton, estamos hablando finales de 1700, ¿verdad? Newton hace unos grandes avances en la física newtoniana, y entonces, filosóficamente, Hegel, ahorita no recuerdo el nombre de Hegel, ese alemán, él sacó que todo se puede explicar de manera natural, porque Newton hizo grandes avances, casi todo, se parecía que todo se puede explicar de manera natural, pero en esa época no existía ni la física cuántica ni la física relativista, ¿verdad? La física cuántica, estamos hablando de partículas, de física de cosas muy pequeñas, y la física relativista, que nos estamos hablando de grandes distancias y grandes velocidades, porque la física newtoniana solamente sirve para cosas macro, un motor, la electricidad, cosas así, ¿verdad? Cosas que en nuestro tamaño se entienden bien, pero no se explica, no, tiene grandes huecos de conocimiento a nivel micro y a nivel macro. Entonces, volviendo a Hegel, Hegel dijo, todo, si nosotros vivimos entonces en un sistema cerrado, Dios, no tenemos que meter a Dios en esto. Es decir, todo se puede explicar por la física. Entonces ahí viene ese concepto, eso concepto filosófico se llama cientificismo. Un concepto cientificista es que si la ciencia no lo dice, no es cierto, ¿verdad? Pero eso no puede ser, eso no es científico. Como les decía la vez pasada, para que sea científico tiene que ser medible. Para que sea científico tiene que ser medible. El amor no se puede medir. La conciencia no se puede medir. Eh, Existen muchísimas cosas que no se pueden medir. Entonces, eso es decir que que la existencia de Dios no es científica, eso no es científico, ¿verdad? Porque no se puede medir eso, ¿no? Porque no tenemos herramientas para medir a Dios, no tenemos herramientas digámoslo así en pocas palabras. Si nosotros supiéramos
todo, de todo, ya no habría enfermedades, nosotros podemos hacer lo que sea con la materia, seríamos eternos y los haríamos todo. Entonces no sabemos todo de nada, ¿verdad? Entonces sabemos muchas cosas, pero no sabemos todo de todo. Doña Edith, Bueno, hay un actor muy famoso que practica cienciología, es la que también, bueno, no sé si es lo mismo o es con otro nombre el que usted se parece. menciona. Ajá, pero al final es como que el poner a la ciencia en un pedestal, ¿no? Y que científicamente se compruebe, pero realmente la ciencia no puede corroborar todas las cosas, simplemente el amor no lo puede definir. Simplemente dice, son endorfinas y cuestiones químicas, pero en realidad no puede definir todos esos conceptos que la escritura nos habla. Correcto, eso es cientológico, eso es cientológico, o sea, decir que eso es ciencia, no, eso es cientológico, es un prejuicio filosófico, díganme, díganme. Ok, y el que habla usted de que piensa, ¿no? Que sí, Dios creó todas las cosas, pero al final Dios entregó su creación ya así como, ya les puse sus leyes físicas, ya los cree y ahí se las ven, ¿no? Ustedes, y ese es el deísmo. Deísmo, exactamente, Ujú. es Ok. deísta. Entonces, eso está detrás de Wellhausen, eso está detrás de Wellhausen. Ah, bueno, por cierto, vamos a hacerlo así. Las intervenciones de Dios, la intervención de Dios en la vida de Moshe, cuando Dios salvó al pueblo, son intervenciones únicas. No había cámaras, no había nadie que estuviera ahí para tomar medidas. Es decir, que eso no es científico, eso es ilógico, porque tiene que ser repetible. Y eso fue algo único, un acontecimiento único, ¿verdad? Dios sí lo hizo. Dios sí lo hizo. Y hay elementos históricos y arqueológicos que lo demuestran, pero no es medible porque nadie estaba midiéndolo ahí. Entonces no puede decir que eso no es científico, no, eso es ilógico. Esa forma, esa forma de pensar es ilógica. Entonces, de ahí viene, de esa forma de hegeliana, de esa filosofía hegeliana, eso lo vamos a ver en el próximo libro, de esa filosofía hegeliana, vino Wellhausen y dijo, entonces todo debe ser explicado, toda la Biblia debe ser explicada de manera natural. Es decir, vamos a quitar a Dios de la Biblia porque Dios no puede intervenir en esto, ¿verdad? Y entonces, cómo entendemos eso? Que la Biblia siempre interpretan de lo sencillo a lo complejo. O sea, que Dios no pudo crear una cultura, es que es así como dice Giza, no, sí, bueno, que Dios no pudo crear una cultura compleja de inicio, un pueblo entero recién salido de Egipto, que Dios no pudo escribir un texto, mandar a escribir un texto en hebreo porque el hebreo no existía, porque eso sí, eso en aquella época se pensaba eso, que Dios no pudo, entonces esto debe haber sido, entonces Wellhausen entonces empezó a ver cómo definía el texto de la Biblia, y entonces empezó con el Pentateuco, con los primeros 11 libros, los primeros 11 capítulos de Génesis, y entonces él se le ocurrió, mira, aquí aparece mucho Yahvé, aquí aparece mucho la palabra Elohim, aquí esto parece que le pone mucha énfasis a los sacerdotes, y entonces dijo él, esta parte, documento sacerdotal, documento yavista, documento eloísta, y donde no puedo explicar, eso es el redactor, documento R. Y entonces empezó a inventar, eso es especulación, empezó a especular, pero tuvo mucho éxito en la especulación y en la actualidad hay un montón de gente que le cree, estamos hablando de Wellhausen, finales de 1800, principios de 1900, ¿verdad? Y Bullman siguió eso y un montón de pseudoeruditos alemanes siguieron eso. En la actualidad hay datos, pero es que hay datos que pueden demostrar que la Biblia ya existía antes. Tal vez no tengamos el documento. El libro se desapareció, tal vez no haya aparecido, pero internamente la Biblia, a la arqueología y otros elementos que ya existen, por ejemplo, sabemos dónde estaba el altar de Josué, porque ya encontraron el altar de Josué. Sabemos dónde fue que escribieron las bendiciones y las maldiciones en el monte Gerizim, porque ahí están escritas en el hebreo de aquella época, y etcétera, etcétera. Sabemos que el hebreo ya existía. En Egipto tenemos hebreo en Egipto,
¿verdad? En el año 1800, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas no existían en la época, no se han descubierto en la época de Wellhausen, ni en la época de Bullmann. Estamos hablando de alemán. Acordemos otra cosa más, que ellos vivían en una cultura, en la cultura alemana, y ellos eran racistas también. Entonces, por eso ellos buscaban, cuanto más lejos de Alemania fuera, cuanto más lejos de Alemania fuera, era más primitiva la cultura. Por eso ellos buscaron las formas primitivas en África, buscaron las formas primitivas en Asia, allá en China, en la India. Cuanto más lejos estuviera de Europa, cuanto más lejos estuviera de Europa, la cultura era más primitiva. Y por eso se llama etnocentrismo. Por eso es que, por eso es que se le dice, y nosotros decimos el Medio Oriente. ¿Por qué? Y el Lejano Oriente, Medio Oriente, Lejano Oriente, Cercano Oriente. ¿Cercano a quién? ¿Mediano a quién? ¿Lejano a quién? A Europa. Eso es etnocentrismo. Dime, Marcia. Y eso podría decir, ¿verdad? Porque en Génesis 26, cuando Dios está hablando a Isaac, en Génesis 26 dice, por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, que posiblemente sí estuvieran escritas antes de haber sido dadas en el monte Sinaí, porque esto se lo está diciendo a Isaac, que Abraham guardó todo. Así que posiblemente sí hubiera unos documentos mucho antes. Sí, es decir, la Biblia misma nos dice que hubo mandamientos antes de Moshe. Hubo mandamientos antes de Moshe. Recuerda, de hecho se menciona, de hecho yo siempre le pregunto, bueno, ya hemos visto, la escritura existía antes de Moshe, la escritura existía antes de Abraham. 2000 años antes de Abraham ya había escritura. Había más escritura, ya hablamos de eso, pero eso es otra historia. De esto vamos a tocar esa parte. Entonces, ¿de dónde sacamos la historia de Génesis, de Abraham, de Abraham mismo, de su familia? ¿De dónde sacamos la historia de Jacob, de Joseph, de ellos mismos? ¿Quién nos pudo decir qué es lo que le pasó a Joseph con la mujer de Potifar? Joseph mismo, solamente él pudo haber dicho eso. Él estaba solo con ella. ¿Quién nos pudo haber dicho qué es lo que le dijo Dios a Abraham si él estaba solo? ¿Verdad? Cosas así, solo ellos. ¿Quién nos pudo haber dicho qué es lo que pasó con Jacob cuando peleó con el ángel que aparece ahí? Solo Jacob, porque él estaba solo. Y ellos, ¿quién dice que ellos no sabían leer y escribir? ¿Quién dice? Si vamos ahora a la arqueología actual, nadie escribe igual a la otra persona. Siempre hay rasgos diferentes, por más que uno quiera escribir igual a otra persona. Grafología. En grafología arqueológica, la grafología nos dice por grafología, conociendo un aproximado, una estadística aproximada de cuánta gente existía en Israel en tal periodo, que Israel tenía por la cantidad diferente de letras, se sabe que había cantidad diferente de escribas. Entonces, haciendo la estadística, el cruce estadístico, entonces se sabe que Israel tenía entre el 45 y el 50% de alfabetización. Oiga, 50% de alfabetización, ni siquiera en toda la cuenca mediterránea, 5% de alfabetismo. Israel, 50% de alfabetización. Eso sale por el mandamiento. Y meditarás en esta palabra y la estudiarás, la leerás, se la leerás al pueblo. En Shabbat, todo el tiempo andaban leyendo la Biblia. Es un mandamiento de Dios. Y el traer el mandamiento, hacer el mandamiento, siempre trae una bendición. Hacer el mandamiento, en lugar de uno guardar el mandamiento siempre lo guarda uno. ¿Verdad? Entonces, el mandamiento trae bendiciones extras que uno ni siquiera se da cuenta. Dime, Marcia. Fíjate, y ese mandamiento también dice, y las escribirás en los postes de tu casa, en las columnas, o sea que la escritura también estaba. Ya existía la escritura. Pero ellos dicen que el texto es falso, que el texto es mentira. Ellos dijeron, entonces, en la teoría documentaria de Wellhausen, ellos dijeron eso. Entonces, pero apareció Qumran, porque Wellhausen decía, bueno, es que eso lo inventó Esdras en el 400, pero apareció Qumran y los textos, hay Qumran, ya hay textos del 400, ya tenemos escritos del 700, tenemos escritos del 900, tenemos escritos del 1300.
del 1300 antes de Yeshua. Eso que les dije que apareció en Samaria hace 5 años, 5, 6, es que uno siempre, 5 años aparece eso, arqueología. Entonces, la teoría de Wellhausen está completamente que ellos eran de los que decían, es que David nunca, siempre dicen esto, siempre dicen, es que Babilonia nunca existió, es que David nunca existió, es que tal cosa nunca existió. Esos son cuentos para niños, para que la gente aprendiera moral y tiene una lección ética que es esto otro, pero eso nunca existió. Hasta que apareció la ciudad de Babilonia, hasta que apareció la estela de David, hasta que apareció, todo ha venido apareciendo. Pero ellos decían que no, eso no es cierto, que eso nunca existió, que la Biblia es mentira. Pero entonces eso es lo que estamos viendo. Cuando uno aprende hebreo se da cuenta dónde está la mentira. Y entonces, ¿de dónde salió esta palabra? Entonces, ¿de dónde salió esto otro? Entonces, aquí está eso, ¿eh? Entonces, antes de terminar, quiero llegar a, doña Díaz, eso fue lo que usted me preguntó, ¿verdad? No dejé nada por fuera. No, todo bien, profe. Ok, gracias. Si dejé algo por fuera me dice, porque a veces se me cruzan los cables y me olvida por dónde iba. Entonces, entonces tenemos que para la época de Nehemías hubo un gran avance. Hubo la necesidad de traducir al arameo y traducir del hebreo antiguo al hebreo más nuevo, al neoclásico. Y de ahí tenemos el ancestro directo de la Septuaginta. Y entonces, ahora, aquí se puede aclarar un punto más. Héctor, te voy a dejar de tarea que me preguntes sobre el Nuevo Testamento para la próxima vez. Aquí lo tengo listo, pero no nos dio tiempo. Aquí tengo un punto más. Se dice que la mayoría de las citas que aparecen en el Nuevo Testamento fueron tomadas de la Septuaginta, por lo tanto que es helénico, que es griego y que no vale. Ahora que sabemos que había una versión paralela de hebreo neoclásico, que es el ancestro de la Septuaginta, ¿quién dice que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo, no, fue escrito solamente en griego, y que no hubo un texto hebreo que tomaba el texto hebreo de ese otro hebreo neoclásico, de ese otro texto paralelo, de esa retraducción, que es el ancestro de la Septuaginta? O sea, que no lo tomó de griego, sino que lo tomó del hebreo. ¿Quién dice que no fue así? Porque ya tenemos datos de hebreo, que es el ancestro de la Septuaginta. Entonces no quiere decir que el Nuevo Testamento tomara la cita de la Septuaginta, sino que las tomó de ese documento hebreo en hebreo neoclásico, que se volvió popular, porque de ahí le agarraron la Septuaginta. A la gente le gustó mucho esta traducción. ¿Ven? Profe, entonces cuando, por ejemplo, ¿no? Cuando el Señor dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido y salen todas esas citas, ¿no? En los evangelios, pero sí notamos la diferencia en el lenguaje del Nuevo Testamento, la traducción al español, con el lenguaje del Antiguo Testamento, que también viene en español, pero que tiene sus diferencias, ¿no? O sea, se debe precisamente a que uno está tomado del hebreo neoclásico, así lo entiendo, y el otro está tomado de la Septuaginta. El hebreo neoclásico es el ancestro de la Septuaginta. El hebreo Ah, ok. neoclásico es el ancestro de la Septuaginta. Entonces, Y de ahí se tomaron, o sea, ese es el de Isaías, por ejemplo, el rollo de Isaías. sí, Y, pero cuando hace la referencia el evangelista a la cita de Isaías, no se traducen las mismas palabras porque entonces se toma de la Septuaginta del, o del, de an- dónde toma. del ancestro de la Septuaginta. Lo pudo haber tomado perfectamente del ancestro hebreo de la Septuaginta. Y entonces, ¿por qué no corresponden algunas de las palabras? Porque el ancestro hebreo de la Septuaginta es una retraducción del hebreo antiguo y pone Ajá. sus propias palabras. Eh, lo Entonces, interpreta. Isaías, por el ejemplo, ¿no? Que estamos Sí. viendo, Isaías lo va a tomar del hebreo antiguo. Isaías lo va a tomar del hebreo antiguo, sí. Isaías está en el hebreo antiguo. Ok. Está en el hebreo antiguo, sí. Y el evangelista lo va a tomar del hebreo neoclásico. Neoclásico, Ok. neoclásico, correcto. Ok. Por eso no hay palabras que como dicen, uno, este no es, o lo que decían de alma, ¿no? De la Virgen. Exactamente, Ujú. exactamente por eso es. Además, el hebreo de la Septuaginta, perdón, el griego de la Septuaginta no es un griego de Grecia. El griego de la Septuaginta no es un griego de Grecia, es un griego de Israel.
El griego koiné. El griego koiné es koiné popular, Ajá. ¿verdad? El griego koiné popular, pero no es koiné de Grecia, es koiné de Israel. Tiene, bueno, eso no lo hemos visto todavía. Entonces voy a dar el ejemplo, pero no lo hemos visto todavía. La pregunta que me tenía Héctor del Nuevo Testamento de Mateo 28 responde mucho de esto. Por favor, pregúntemelo para la próxima clase. Entonces, eh, hay la VAP, la VAP que nosotros usamos. ¿Se acuerdan que a veces la VAP agarra el verbo y lo convierte de pasado a futuro, de futuro a pasado? Esa VAP se llama VAP consecutiva o VAP conversiva, en hebreo VAP hajipuch, ¿verdad? Esa VAP, que quiere decir y, pasa al griego de la Septuaginta y al griego del Nuevo Testamento. En la conjunción que se va a leer Kai, pero no se lee Kai por el diptongo alfa iota. El diptongo alfa iota se lee que, ¿verdad? Se lee que. Nada más que yo lo leer Kai para que se entienda. El diptongo Kai usa la misma metodología del hebreo, de la va consecutiva, que es propia del hebreo, la usa en griego. O sea, es un calco del uso sintáctico de la va consecutiva al griego. Y entonces vemos cómo la Septuaginta y todo el griego del Nuevo Testamento tienen modismos hebreos, tienen formas hebraicas, tienen hebraísmos, pero es que ustedes van a llorar de la alegría cuando vean esto, porque la próxima semana quiero enseñarles eso, pero no hemos llegado ahí. Apenas llegamos al 400. Dime, Héctor. Claro, por eso cuando buscas simplemente las definiciones de CAI y las de B son las mismas. Aplican para es decir, también, es lo mismo. Correcto. Y además el uso sintáctico, que no lo hemos visto bien todavía, porque no hemos llegado ahí. Cuando veamos el uso sintáctico, o sea, ya de oraciones enteras, de relaciones enteras de un párrafo a otro párrafo, fantástico, fantástico. Entonces, todo ese montón de palabrería de que el hebreo no existía, de que la isla no es cierta, todo es mentira, pura mentira. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver si tenemos datos más adelante para que veamos. No hemos llegado al hebreo Yeshua, estamos entrando al hebreo Yeshua. Pero ya más o menos por este primer milenio antes de Yeshua es fantástico. Llegamos como a 400 años antes de Yeshua, ya casi llegamos. Bien, muchachos, nos vemos la próxima semana, Vedat Hashem. Estudien bastante y hagan preguntas. Vean el video y hagan preguntas. Recuerden que este corresponde al capítulo 9 y 10 del texto que ustedes tienen. Y la top. Rabá. Laila Laila Tov. Tov. Laila Tov. La top, Bekei, Ahí la todo. Besija.